Falta en el molde delantero de nuestro pantalón son los bolsillos. En este caso, como son bolsillos laterales, simplemente vamos a hacer la bolsa de los bolsillos. Y esto es muy fácil y depende más que todo del gusto de ustedes. Simplemente el bolsillo de aquí a acá se trabaja en una distancia, puede ser de 14, 15, eso depende de cuánto tengan de cintura, que quede más o menos un poquitico más allá de la mitad. La profundidad del bolsillo se puede estar trabajando dependiendo de la boca del bolsillo. Entonces, de la línea de donde vamos a montar la pretina, de la línea superior del molde hacia acá, marcan unos 3 centímetros y la boca del bolsillo debe oscilar entre 14-15 centímetros. Una pregunta. Este ¿Es en qué molde? Delante. Este es una medida estándar y es para que quepa la mano, que no quede ni tan abierta la boca del bolsillo ni tan cerrado que no podamos meterla Hasta de 15 centímetros. de ambas. Del 3 para abajo. Marcamos 3, es decir, aquí va a ir la pretina y de aquí abajo es donde va a iniciar nuestro bolsillo, que marcamos un piquete y la amplitud de la boca del bolsillo son 15 centímetros. Entonces debemos marcar esto y en el molde esto se hace con unos piquetes. ¿Ok? Y dependiendo de eso determinamos el largo del bolsillo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es calcar esta parte del molde en un papel y determinar el tamaño del bolsillo. Y simplemente van a hacer esta figura. Es decir, marcan los 3 centímetros, la boca del bolsillo de 15, de aquí abajo pueden marcar 7, 8, le hacen una ligera curva para darle profundidad al molde del bolsillo. Puede ser así, puede ser más. Normalmente en los pantalones de hombre esas bolsas se hacen mucho más profundas, pero en los pantalones de mujer no se hace tan profunda, porque los pantalones de mujer suelen usarse un poco más justos en la parte delantera y tanta tela por dentro hace mucho volumen y se marca. Entonces lo que hacemos es que no lo hacemos tan corto. Realmente nosotras no usamos mucho ese tipo de bolsillos allá adelante. Se hacen de pronto como para meter algo ligero, pero no para que haga tanto volumen, ¿sí? Entonces yo les sugeriría que de aquí a acá traten de sobrepasar un poco la mitad, de aquí bajen 7 y la bolsa la pronuncian un poquitico más hacia abajo, unos 3-4 centímetros. Debe tener esta forma, eso lo van a hacer en un papel aparte. Ustedes calcan la parte del molde y le hacen el dibujito del bolsillo. Sí, esa viene siendo que la bolsa, ¿sí? La bolsa del bolsillo, es un bolsillo interno. Nosotros vamos a hacer los bolsillos estos que no se ven, sino que nada más se puede meter la mano. Arriba es pasando un poquitico en la mitad del molde. Es decir, si el molde aquí tiene 20, yo voy a ubicarme aquí como en 12, 11 más o menos. Es para darle la amplitud al bolsillo. Tampoco que me va a llegar aquí a la mitad, pero tampoco puede ser tan cortico porque si no, pues no tiene amplitud el bolsillo, ¿sí? Esta bolsa la vamos a sacar aparte, es decir, que a mí el molde del bolsillo me va a quedar más o menos de esta manera con los piquetes así. ¿Sí? ¿Cuánto hay, señor? ¿Cuánto metemos la mano? 15 centímetros. Y lógicamente que va a ser cortado no en papel, sino en tela, 4 veces. Ya a ustedes yo les había explicado cómo es la marca de los moldes, pero igual les voy a hacer el recorderis hoy, ahora que termine de explicar todo. Entonces, este sería cómo trabajaríamos los bolsillos laterales. Eso se llaman bolsillos laterales, que son los que vamos a trabajar tanto para las que hagan los pantalones como para las que hagan la sudadera. Sirve para ambas, funciona igual. Entonces, ¿cuál es el otro molde que necesitamos? Aletilla y aletillón. Estos dos moldes son para la corredera, ¿sí? Entonces simplemente es hacer un rectángulo de 10 por 20 y otro rectángulo de 5 por 20. Y aquí vamos a discriminar 20 centímetros con un piquete. Y ya, este es el molde. Aletillón es el más grande, aletilla es la más pequeña, ¿sí? El aletillón queda en la parte interna y la aletilla queda en la parte externa, aquí. O sea, queda por dentro, es esta parte que va aquí del pantalón. Para que le colocará los nombres, aletilla y aletilla. Sí, esto me lo voy a explicar cómo marcar los moldes al final. Entonces, con esto
ya tendríamos completo nuestros moldes, ¿cierto? Tendríamos molde delantero, molde trasero, pretina, bolsa de bolsillo, aletilla y aletillón. Esas para las que van a ser tipo cargo. Si se va a hacer tipo cargo, simplemente hacemos un rectángulo. ¿De cuánto debe ser ese bolsillo? Es que esto es muy proporcional. Estos son los que van a cargar. Sí. Se puede hacer de 18, de 19, de 20, de 17. Aquí los que van aquí como los que se hacen tipo cargo. ¿De qué depende? Dijimos que atrás, pues las que quieran le hacen bolsillo de parche, las que no simplemente pinzan. No alcanzamos ni siquiera, ya con lo que nos queda estamos corriendo con esto. Ya no alcanzamos a hacer bolsillo picado ni nada. ¿Cuándo termina? Otro viernes. Faltan 4 clases. Me asustó. Señor, ¿cuánto le baja uno ahí? 20. Bueno, chicas, entonces, si vamos a hacer un bolsillo tipo cargo, simplemente es hacer un cuadrado, pues, con la medida que ustedes quieran. Por ejemplo, si el bolsillo quieren que terminado sea largo, es decir, de aquí a acá de 20 centímetros, yo debo agregarle arriba 3 centímetros para el dobladillo de mi bolsillo, la boca del bolsillo, y abajo 1 centímetro. Entonces, si quiero que se vea de 20, él en total va a tener 24, ¿sí? Porque son 3 arriba de dobladillo y 1 abajo, son 24. Si yo quiero que se vea de 17, 3 arriba 20 y 1 abajo 21. Eso depende de cuánto quieren que se vea el bolsillo. Porque, por ejemplo, yo soy muy pequeña y si hago bolsillos muy largos, entonces eso va a ver muy entrapado. Pero hay personas que son súper altas que un bolsillo de 20 les queda bien. Entonces ustedes más o menos determinan el ancho. Cuando tengan el molde, pueden mirar qué ancho quieren del molde. Igual aquí. Claro está que más o menos el ancho del bolsillo, un estándar, está en 17 centímetros. Un bolsillo ya muy ancho de 20 a 22 es mucha exageración. El ancho sí oscila entre 17, 16, más o menos. Igualmente, si el ancho es 16, supongamos que aquí yo quiero que el bolsillo quede de 16, debo tener en cuenta que aquí va 1 centímetro de costura y aquí va 1 centímetro de costura. Quiere decir que lo debo cortar de 18. Entonces, en este caso, yo haría un bolsillo de 18 por 24. Que terminado me queda de 16 por 20, ¿correcto? Y si quiero un bolsillo, solo corto 1. Si quiero 2, corto 2. Eso también depende del gusto. Yo puedo ponerle uno solo, se ve bien, o puedo ponerle en ambos lados y se ve bien. Si lo quieren dejar así, perfecto. Si le quieren hacer la tapa, simplemente determinan un largo de tapa. Hacen otro rectángulo. Que mida, debe medir medio centímetro más que el rectángulo, porque él debe quedar un poco más grande que el bolsillo. No tanto, pero sí un poquito. Entonces ese medio centímetro que le damos, me da unos milímetros de ambos lados. Hay gente que suele darle 1 centímetro de más, está bien, pero a mi parecer siento que ya se nota mucho. Porque la idea es que el bolsillo se vea parejo, pero que la tapa logre tapar, valga la redundancia, un poquito el bolsillo, ¿sí? Y de ancho lo hacemos de 7 para que terminado quede de 5 la tapa, ¿ok? Si quieren hacer un bolsillo cargo que aquí tenga profundidad de pliegues, le damos esa amplitud al bolsillo. Entonces yo quiero que la profundidad de pliegue sea de 2 centímetros, tengo que darle 4 porque tiene 2 aquí, 2 acá, son 4, entonces ya no sería 18 sino 22. Sí, porque le voy a dar 4 centímetros de más para hacerle esto se llama, no me acuerdo, eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Pero entonces hay que darle la amplitud de acuerdo a lo que queramos ahí, ¿sí? Si quieren hacer el bolsillo de tapa, simplemente el trasero, el bolsillo de parche, simplemente hacemos un rectángulo. Atrás los bolsillos se hacen de ancho, normalmente de 12. Bueno, si hay personas que tienen demasiada nalga y el molde empieza a ser muy grande, entonces se puede trabajar entre 13, 14 ya es muy exagerado. Pero el normal se trabaja de 12 de ancho. Entonces, si se trabaja de 12 de ancho, aquí viene quedando de ¿cuánto?
14. 14. 14. Ah, no, Porque le tengo que agregar la postura. No, yo pensé que eran los 12 sin terminar. Y la profundidad pueden ser unos 13 centímetros más o menos. No es muy largo atrás. Los bolsillos muy largos hacen que la cola tenga mala figura. Visualmente hacen que la cola se vea distinta. Entonces simplemente se trabajan unos bolsillos de 12, 13 centímetros. ¿De cuánto más? ¿De cuánto más? 12, 13 centímetros. Quiere decir que ya saben que aquí le tienen que agregar 3 centímetros de abajo costura. Entonces, supongamos que mi bolsillo va a haberse terminado de 13. Debo agregarle 3 centímetros arriba, 16, y 1 centímetro abajo, 17. ¿Ok? Y lo puedo hacer rectangular, puedo hacerlo con puntas redondeadas, o puedo hacerlo en B. Si lo vamos a hacer en B, simplemente buscamos la mitad aquí, subimos aquí unos 3 centímetros y lo hacemos así, ¿sí? Para que quede con la forma. Ya la forma depende del gusto de ustedes. Pueden hacerle cuadrado, redondeado o en B. El más común es el del B, ¿sí? Es el que más se ve. Y realmente ayuda un poquitico más a la forma del glúteo porque el cuadrado lo ensancha mucho, se hace perder la forma. Este se usa más para los caballeros. Nosotras usamos más el tipo en B que ayuda más a que se vea con la cola mejor. ¿Sí? Entonces, estos serían como que las piezas adicionales que le deben hacer al molde dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar en el pantalón. ¿Sí? Ahí ya tendríamos listos bolsillos. Vamos a la modificación de las